Es un trámite, ¿no? Pues ya viste que ya está ahí todo. Te dije, no te dijeron que tenías que usar una peluquita de esas que los como pues. ¿Será que te puedo tomar una foto ahorita, sí? Sí. Sí, Mr. Candidate, this committee has been appointed by the board for the award of the doctorate and will examine you on your dissertation and its propositions.
The discussion will be opened by Professor Anders of the University of Vienna. We feel honored by his presence amongst us. We thank him for attending this ceremony and for participating in the interrogation, and I gladly give Professor Anders the floor. Meneer Kandidat, la participación en esta promoción es un gran honor para mí y es un momento de resumen de mi vida científica. Veo aquí culminada mi propia ocupación de 60 años con la historia cultural de México, un capítulo mayor de su disertación doctoral abarca la presentación de una nueva mapa o lienzo. La explicación de los símbolos de los lugares es una buena contribución al campo de los estudios mexicanos. De gran interés para mí es la forma en que usted incluyó la participación de la comunidad y su interpretación de paisaje como una entidad viva. Hace 50 años el gran investigador vienés Karl Anton Nowotny insistió en la necesidad de más investigaciones en este sentido. La obra que usted presenta aquí es un muy buen ejemplo de esta línea. En las otras partes de la tesis usted demuestra la capacidad como arquitecto en la restauración y reconstrucción de una iglesia antigua en la comunidad de Macuilxochitl, situada en la ruta turística importante de Oaxaca a Mitla. La instalación del Museo Regional está bien documentado en todos los aspectos, en diseños y fotografías. De nuevo, es muy significativa la participación de la comunidad en la realización de esta obra. Ahora usted se ocupa una nueva candidata para realizar esta restauración importante del monasterio antiguo de Achiutla, como punto central de una nueva ruta turística. También en la capital del estado usted ha promovido el Museo de Palacio en la antigua sede del gobierno del estado. Por otra parte, usted presenta un análisis de centros ceremoniales en relación con el mundo simbólico. Este es un campo lleno de peligros, trampas. Sin duda, la geometría era muy importante en la antigüedad, pero tenemos pocas fuentes explícitas y fidedignas para reconstruir su uso. Por eso la invito a explicarnos con más detalle cómo usted llegó a sus conclusiones. Cómo comenzó a identificar estas relaciones especiales y cómo llegó a las hipótesis interpretativas que aquí presenta. Jorge Jate, promotor. En México, 7000 años de historia de la antigüedad al día de hoy, no puede ser casualidad que los edificios y las respuestas al contexto natural que los rodea sean ubicados al azar. Entonces, traté de entender por qué el edificio está ubicado aquí y no más a la izquierda o no más a la derecha, y la respuesta hacia las montañas, y en las montañas hacia donde responde, por ejemplo, Macuilxochitl, pues está con una zona arqueológica, con un centro ceremonial, y las líneas que rigen el trazo del templo del siglo XVI como capilla abierta responde a nacimientos de agua,
responde a volcanes apagados y responde a todo un simbolismo que genera un espacio natural que contiene a la arquitectura humana. Entonces esto me llevó a plantear que la geometría es el principio filosófico de los espacios sagrados mesoamericanos sobre los que se monta la arquitectura y el pensamiento europeo que llega en el siglo XVI. Muchas gracias. You are satisfied? Thank you so much. Mr. Candidate, the discussion will be continued now by Dr. Myers of the University of Bonn. We feel privileged by his presence and by his kindness to be amongst us this morning. We thank him for participating in this ceremony, and I gladly give Dr. Myers the floor. Danke, Word. Meneer Kandidaat, hablando en español, quiero rogarle un poco de paciencia con mi español un poco deficiente y también, como no soy experto mexicanista, sino veo la tesis un poco de una perspectiva de un peruanista, andinista y tal vez de mis conocimientos de la temática en general, que está muy discutida, lo del paisaje sagrado, la arqueología del paisaje, también en la región donde yo estoy más experto, por ejemplo, los Andes con su paisaje tal vez incluso más espectacular como la de México y con unos resultados parecidos así también en cuanto a que las altas culturas, las sociedades han dejado su legado en forma de una modificación de paisaje, igual como en la zona donde usted ha trabajado. Cortamente, mi preocupación con su trabajo, que realmente tengo que decir, estoy muy impresionado de la manera como usted como arquitecto sobre todo ha aportado puntos muy concretos en la discusión, en una elaboración de la geometría simbólica de sitios muy concretos que realmente estoy persuadido que eso va a quedarse para el futuro también. Mi pregunta es alrededor de una cierta diferencia entre lo que usted justamente ha llamado la geometría simbólica de un sitio sagrado, diseñado, según mi juicio, por una cultura que conoció el Estado, o sea, por expertos estatales que sabían leer y interpretar esta cultura, ya de una cierta manera sofisticada. Me imagino que al contrario existía también una imagen del pueblo mismo, si se puede decir, que también tenía su cosmovisión, su cosmología no tan sofisticada, igualmente ligada a ciertas peculiaridades del paisaje. No sé, es una pregunta de conocimiento, no sé si usted ha encontrado en su trabajo de campo, en toda esta zona, también avisos o unas huellas de este mundo de creencias no tan sofisticados estatales. Sir Gelerde Oppert, tiene que ver el conocimiento de la comunidad menos sofisticado o quizá tan sofisticado como los que conocían, porque es una cuestión de la interconexión entre el espíritu humano y la naturaleza y la madre naturaleza. Entonces sí hay una respuesta con los elementos agua, fuego, tierra, viento, en donde la comunidad tiene contacto y tiene respuesta a través de los sacerdotes, de los sumos o de los filósofos o de los pensadores que manejaban o que controlaban
el reino donde se ubica. Por ejemplo, San Jerónimo Otla. San Jerónimo Otla es una cadena montañosa donde se cruza la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental y se genera un nudo. Este nudo tiene un volcán que se llama el Gran Señor Cerro Verde y exhala en lugar de fuego un aire que quema, y esto la gente lo siente, la naturaleza lo siente y genera una respuesta, no necesariamente a través de los grandes pensadores mesoamericanos, pero sí se da una respuesta. Tal vez curanderos o Exactamente. pequeños sacerdotes locales. Así es. ¿Cierto? Y como la respuesta arquitectónica está a la mano, estas son herramientas que servían a los sumos sacerdotes o a los, yo diría, médicos más que curanderos, que se interrelacionan no solo con el Gran Señor Cerro Verde, sino con los 4 eventos solares, los 2 equinoccios y los dos solsticios, el Padre Sol, la Madre Tierra, la Abuela Tierra, que es el magma, representada por los volcanes, el viento, es decir, los 4 elementos que representarían a Dios. Sin ellos no hay vida, sin sol no hay vida, sin aire no hay vida, sin agua no hay vida y sin tierra no hay vida. No sé si esto... Si me queda un poquito del tiempo, en el fondo de mi pregunta es, saltando ahora a la actualidad, naturalmente, pasando un poco de esta ruptura colonial, que usted en eso estoy muy de acuerdo, ha dicho, tanto hay una ruptura como una continuación en eso, y lo encuentro muy bien como usted lo explica, así justamente en el ejemplo de la geometría o de del paisaje sagrado, así en general, que se ha mantenido hasta la actualidad. Mi pregunta era, y cortamente, así, ¿cómo el hombre de ahora lo percibe este paisaje frente a los monumentos que de todos modos son muertos prácticamente, son pasados, así, aunque las iglesias sobreviven todavía, pero usted sabe que los curas y la iglesia no tienen tanto poder tampoco ya en México. Y tal vez nos puede dar cortamente una idea, una perspectiva, cómo sigue, cómo podemos nosotros todos como humanos también en el sentido globalizado, como usted lo ha mencionado, comparado con otros pueblos colonizados que ahora gozan de la descolonización, pero no tanto. ¿Cómo podemos ver la perspectiva para migrantes en esta zona que no se sienten oriundos o incluso nativos mixtecas o locales? Ahí hay una idea. Y con esto termino yo. Yo creo que la mejor manera de explicarlo es con un ejemplo tangible. Hay una comunidad que se llama Yosonotú, y ahí cada año la gente viene desde hace 5,000 años a visitar el santuario. Con la colonización hay una iglesia, entonces llegan, visitan al Señor, al que se dedica el templo católico, y posteriormente suben a la montaña donde hay una gran estructura piramidal, hay un gran templo, y van a hacer el pedimento, hacen sus casitas, o incluso los migrantes llegan con sus carritos de plástico para pedir una camioneta, ¿no? Entonces, probablemente no tengan conscientemente el por qué o cuál es la razón de hacer eso, pero por tradición se han ido comunicando y creen en ello. Estando en la cima de la montaña, en el templo mesoamericano, vemos líneas visuales, y una de las líneas visuales remata en Yucucasa, probablemente el lugar antiguo de Chalcatongo, o New Undaya, el lugar de los ancestros, y esa línea visual conecta con el otro lugar de pedimento que es Huendío, o la Casa de Dios, en donde también está la ceremonia católica, pero está la ceremonia mesoamericana. Probablemente la gente hoy conscientemente no sabe a qué obedece el pedimento, pero inconscientemente se sigue llevando a cabo y se sigue llevando con gran devoción, y año con año bajan desde todas las regiones del estado de Oaxaca a llevar a cabo esta ceremonia. Entonces hay
sí hay una continuidad. Necesitamos trabajar en el rescate consciente del por qué, y es un paralelo con la religión católica que sí está asimilada, pero no logró desplazar totalmente a la religión antigua de México, ¿no? Sí, gracias. Thank you for your intervention. The discussion, Mr. Candidate, will now be continued by Dr. Van Broekhoven. Meneer de kandidaat, estoy feliz de poder tener la oportunidad de intercambiar ideas sobre su tesis, Espacio Sagrado y Geometría, Herencia de México. Se me hace difícil de estimar los méritos de sus ideas en cuanto a sus hipótesis arquitectónicas y de geometría simbólica, ya que eso no es mi especialidad. Pero sí me gustaría ver si podríamos hablar un poco sobre un campo en donde sí me siento más cómoda, y es el campo de la museología. Y me gustaría hacerles unas preguntas sobre sus breves comentarios en cuanto a las páginas 72 hasta el 82 de la última versión de su tesis, en donde usted habla del Museo Comunitario de Macuilxóchitl y lo llama un verdadero museo comunitario. Y me gustaría saber qué es un verdadero museo comunitario para usted y por qué usted opina que este museo cualifica como un verdadero museo comunitario, porque supongo que al llamar el museo un verdadero museo comunitario lo distingue de otros museos en los alrededores que hacen parte de lo que es la red de museos comunitarios de Oaxaca, y también a nivel internacional existe esa red de museos comunitarios. Entonces, no he podido encontrar mucho, aparte de la lista que usted da de la exposición de artefactos, un poco la metodología, el proceso cómo se llevó a cabo y cómo se involucró la comunidad en establecer el museo como está establecido ahorita. Sí, Helerde Opens. Yo llegué a Macuilxóchitl en 1996 buscando la montaña sagrada de época mesoamericana, y me encontré con un pequeño templito de adobe con su capilla abierta hecha de piedra y cal, y ahí empezó el interés por Macuilxóchitl, y me di a la tarea de hacer el levantamiento arquitectónico y de presentarlo a la comunidad con una maqueta, y llevé una propuesta para convertir el edificio en una biblioteca. Entonces, como el lugar es por usos y costumbres, es decir, no hay partidos políticos, sino que entre la comunidad es una obligación y es un honor poder gobernar la pequeña agencia, ¿no? Pequeño pueblo. Entonces, tuvimos muchas asambleas durante 3-4 años hasta que se convencieron de que el edificio sí podía ser rescatado, porque ellos querían tirarlo y hacer uno nuevo, ¿no? Y lo que yo les argumenté fue que era parte de la historia de México, y que si lo tiraban, decidían tirarlo, ya teníamos un testimonio, ¿no? Que era toda la investigación. Finalmente se convencieron de salvarlo, pero objetaron el uso, y lo primero que querían era, bueno, ¿cómo hacemos que esto detone y tener ingreso, que nos visite el turismo? Entonces la propuesta se modificó y se propuso un museo comunitario, por ser Macuilxóchitl en los valles centrales, en importancia después de Monte Albán, el lugar de mayor trascendencia, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de diseñar el museo con la participación de la comunidad, porque ellos tienen muchas piezas. Al principio fue difícil porque no creían, entonces diseñamos todo el museo desde el planteamiento de restauración, porque nos encontramos con la restauración de la capilla abierta, hecha de piedra y cal, pero tiene inserto ya en el mismo siglo, a finales del siglo XVI, la nave para los feligreses hecha de adobe. Entonces hubo que hacer toda la investigación, llegar a la adecuación a museo y buscar los temas, ¿no? Entonces el propio edificio forma parte de la museografía. Tenemos muchas piezas, empezamos con 150 piezas, ahorita tenemos alrededor de 700 piezas arqueológicas, ya no cabemos, y encontramos unos lienzos coloniales que tenían en la bodega. Entonces también los rescatamos. La comunidad siempre participó. La comunidad
nos dio alojamiento, la comunidad nos dijo dónde ubicar los talleres para restaurar, y en la propuesta decidimos que el ingreso por el cobro del museo se quedara en la comunidad. Entonces, para distinguirlo de la red de museos comunitarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que cobra el recurso y se lo lleva, para distinguirlo, por eso es un verdadero museo comunitario, porque sí se trabajó con la comunidad y el beneficio se queda en la comunidad. Y resaltamos como uno de los objetivos principales resarcir ese orgullo lastimado en la época colonial, lo cual lo vuelve de mucha trascendencia un museo verdaderamente comunitario. Por eso el nombre. En cuanto al guión museográfico, lo dividimos en 3. Tenemos muchas piezas que no sabemos de dónde vienen, entonces lo convertimos en un museo prácticamente temático, y ahorita las piezas que nos están llegando ya estamos registrando de dónde vienen, están metiendo el drenaje y están saliendo pues bastantes piezas. Entonces ahorita ya estamos trabajando en una pequeña maqueta para tener la ubicación, solo que ya no cabemos, estamos trabajando ya para ampliarnos, y pues la gente ya se posicionó del edificio. El Instituto de Antropología ha intentado ir por esas piezas y no se las han dado, se han quedado en la comunidad, y antes al contrario, ahorita ya la comunidad está empezando a reclamar y a pedir que la zona arqueológica de Dainzú sea administrada por ellos, ¿no? Entonces sí se está generando un cambio, y sí se están empezando a aplicar todas las leyes nacionales e internacionales, porque han estado muy malversadas en beneficio del monopolio que el propio Instituto de Antropología ha generado en 70 años, ¿no? Se justificó hasta los años 70, pero de los 70 para acá ya ha ido cambiando, ¿no? Prueba de ello somos nosotros. Y ahorita no solo estamos trabajando en la comunidad de Macuilxóchitl, tenemos 7 museos, verdaderamente museos comunitarios más, cumplen con toda la reglamentación, circuito cerrado de televisión, es decir, podríamos tener intercambio con otros museos, la comunidad los ha hecho suyos, en fin, es todo un proyecto que integra, ¿no? Para la comunidad, con la comunidad y en beneficio de la comunidad. Perhaps at the end of this session. Not now. I'm sorry. Je suis désolé. It's my pleasure, Mr. Candidate, now to announce the intervention of Dr. Adriana Tsurompi. Meneer de candidaat, en sus conclusiones se refiere usted a una aspiración por desarrollar una identidad propia como alma y esencia de México. Pero, aclara usted, no en términos esencialistas, sino de manera dinámica, como movimiento, nada estático, dice usted. ¿Cómo se relaciona esta afirmación con aquella de su capítulo 4, donde hace usted mención a una memoria genética o memoria cultural de los mexicanos que guardaría los principios de los ancestros? ¿No es lo genético, por definición, lo más esencialista que podemos encontrar? ¿O es que la memoria cultural, en su opinión, no interviene en la formación de la identidad? Yo creo que la mejor respuesta es yo mismo. Yo soy de una comunidad de origen, soy de Chalcatongo, soy mixteco, y me tocó diseñar la cultura mixteca ruta que siguieron los dominicos, y en el análisis nos dimos cuenta de que había que diseñar arquitectónicamente espacios donde el turismo pudiera llegar, y a partir de concentrar al turismo con todas las comunidades, pensando en un turismo que genere una derrama económica, de ahí generar necesidades de servicios para que pudieran visitar comunidades muy metidas.
Esto nos orilló a, hoy existen 27 cooperativas comunitarias que prestan estos servicios, renta de vehículos para llegar a terrenos, lugares accidentados donde hay patrimonio, escalada, caminata, observación nocturna, toda la riqueza que hay en la región, pero había que concentrarlos con buenos servicios turísticos. Entonces se diseñó un parador en Yanguitlán. Hicimos el análisis urbano arquitectónico del lugar. En los años 40 hubo un plan de construir la carretera panamericana y la carretera tenía que unir a los más pueblos posibles, y uno de ellos fue Yanguitlán. Hoy esta carretera, como está muy transitada, propició que el lugar de oración quedara del lado izquierdo de la carretera y el poder civil quedara del otro lado. Entonces, cuando hay una boda, por ejemplo, pues tienen que salir los papás y parar a los coches, pues no nos atropellan, y puedan ir al Palacio Municipal a casarse o atravesar la carretera para ir a la iglesia y casarse por la religión católica, ¿no? Que es la religión más fuerte en México. Entonces se hizo el análisis para poder ordenar esta problemática. Las montañas sagradas del espacio sagrado de Yanguitlán nos llevaron a proponer como la última montaña al mismo parador que sube y baja en sus muros. Pero el parador está girado, y está girado porque el eje rector del parador responde al reino de Chilloyucu, hoy llamado Cerro Jazmín. Es una zona arqueológica, es una ciudad perdida, es una zona en donde nosotros, en este caso yo, como gente originaria, me anclé a un espacio sagrado de mis ancestros. Y este espacio sagrado está anclado al espacio sagrado anterior, y estamos hablando del gran señor Cerro Verde, el Yucucuy, en el nudo mixteco, ese gran volcán del que hablé hace unos minutos. Entonces se generan líneas visuales que van concatenando esa memoria que, si me preguntas cómo llegué y cómo empecé a investigar, pues ahorita entiendo por la investigación, por la lectura, por el trabajo en campo, estas líneas visuales. Pero ¿cómo se da el inicio? Pues yo me acuerdo que viajaba con mis papás ahí en la noche, las montañas, y me hablaban y me fui involucrando. ¿De qué manera? Yo creo que es una memoria genética, una memoria histórica. Probablemente mi papá, mi madre me hablaron del lugar, quizá en referencia a la iglesia, pero no en referencia a la zona arqueológica, porque mucha gente ni siquiera sabe que existe, que hay una zona arqueológica. Pero a mí sí hubo un sentimiento que me generó estar ahí. En términos científicos, hablar de filosofía